Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y leemos la palabra para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, una vez más, te doy muchas gracias por darme este privilegio de leer tu palabra en esta tarde, en esta noche ya, Señor amado, juntamente con estos hermanos aquí presentes y con los que nos van a ver a través de esta página de Facebook. Bendigo y alabo tu santo nombre y te suplico, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que lleve fruto y bendición para nuestras vidas, para nuestras almas. Que todo aquel que oiga esta palabra, Dios lo transforme, Dios lo salve, Dios lo bendiga, Dios lo sane, Dios lo restaure. Ese es mi deseo y el deseo de cada uno de los hermanos aquí presentes. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos enviamos un saludo ahí a través de Facebook, hermanos? A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Tomen asiento, hermanos, y vamos a mirar un tema, como les decía ya, hermanos, en palabras de saludo. El tema es una pregunta: ¿qué es el pecado? Y voy a comenzar a preguntarle ahí desde el hermano Alejandro, la hermana Blanca, la hermana Flor. Alístese, hermanos, porque les voy a hacer pregunta a todos. Vamos a hacer un culto, ¿cómo se llama? Dinámico, compartido. Bendito sea el Señor. ¿Qué es el pecado? Bendito nuestro Dios. Hermanos, este texto que hemos leído dice que Dios lo hizo todo como hermoso, precioso. Y cada vez que yo voy por allá a una montaña, voy viajando, hermanos, y miro el panorama, miro las montañas, miro los ríos, miro el firmamento, el cielo nubado, cuando está despejado, ve uno, hermanos, ese cielo azulito. En la noche uno ve las estrellas, ve la luna, y uno dice: qué hermoso es ese paisaje, ese panorama. Dios lo hizo todo muy hermoso, muy bonito, hermanos. No alcanza el hombre a entender la obra perfecta que Dios ha hecho. Yo digo, pero ¿por qué el pecado? ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Qué es el pecado? Y quizás, hermanos, nos preguntamos, y en ese momento usted estaba imaginándose ahí, ¿qué será el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es, lo hemos dicho de distintas maneras, hermano, pero el pecado es la manifestación de todo lo malo. El pecado es iniquidad, maldad, bueno, tantas cosas, hermano, pero podríamos definir en breves palabras qué es algunos pecados, amén, algunos, porque hay muchos. Dice la palabra del Señor allí en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 17, 3:17, dice la palabra allí: y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, por causa del pecado, la tierra, ¿qué es? Es maldita, por causa del pecado. El hombre le falló a Dios y por causa del pecado la tierra es maldita. Dios dice en su palabra, conforme al versículo que hemos leído allí en Eclesiastés 3, 11, Dios dice que todo lo hizo hermoso. Amén. Todo lo hizo hermoso. Dios no quiere la muerte para el hombre. Dios no quiere que el hombre muera. Dios quiere que el hombre viva eternamente y para siempre. Dios hizo al hombre
¿Bueno o malo? Dios lo hizo bueno. Amén. Pero desafortunadamente el hombre por naturaleza es pecador. Todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero Dios quiere que el hombre sea bueno. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre bien, recto. Amén. Dios lo hizo perfecto. En otra traducción, como lo es la Nueva Versión Internacional, lo dice así: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, para que, porque algunos dirán, pero Dios hizo al hombre y la mujer, que cuando habla del hombre, habla de el hombre y la mujer. Y en esta versión dice que Dios hizo perfecto al género humano, pero este ha buscado demasiadas complicaciones. Demasiadas complicaciones. O sea, quiere decir que cuando el hombre peca, se está metiéndose en un problema. O sea, se le está complicando la situación. Y por eso es que Dios dice, Dios, en pocas palabras, aborrece al pecado. Alguien decía, Dios odia el pecado. El pecado es lo único que separa a Dios del hombre. Por eso no puede haber una buena relación cuando hay un pecado allí oculto quizás en una persona, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre peca, hermanos, se le está complicando la vida. La situación se le está poniendo difícil. Dios hizo el género humano bueno, pero el hombre se degeneró. Dios no creó, por ejemplo, al borracho. Dios no creó al borracho, Dios no creó al homosexual, porque si no hubiera hecho a la mujer, al hombre y a un homosexual, ¿cierto? A una lesbiana, pero no, Dios no lo creó, hermanos. Ellos, hermanos, buscaron su propio destino. Amén. Dios no creó al delincuente, al sicario, Dios no lo creó de ninguna manera. Todo depende de uno mismo. O sea, todo depende del ser humano. O sea, un niño nace sano, inocente, ingenuo de muchas cosas, pero cuando ya comienza a tener uso de razón, él toma la decisión, hermanos, de qué hacer con su vida. Y muchos hermanos, quizás cuando vienen a la iglesia, notemos, no sé si usted lo ha notado, hermano Jorge, de pronto que tiene harta experiencia ya en la vida cristiana, ha mirado centenares de familias quizás que llegan a la iglesia con sus niños. Cuando los niños están pequeñitos, llegan, los visten lo más de bonito, las niñas con vestiditos bonitos, unas moñitas bien arregladitas, van a la escuela dominical, a los niños igualmente. Esos niños van creciendo y ya cuando son adolescentes ya comienzan un poquito como más fuerte, más duro, hermano, la atención es más fuerte para ir a la escuela dominical. Y así sucesivamente, y cuando ya llegan a un tiempo de la juventud, ya no, muchos de ellos no perseveran, no van a la iglesia, ya ellos toman su propia decisión. Entonces uno puede mirar ahí, hermanos, dos fallas. La primera puede ser que los padres, mientras ellos estaban pequeños, hermanos, los llevaban y pues ellos tenían que ir donde iba papá y mamá, pero ya después cuando fueron adolescentes se les olvidó inculcarle esos valores, esos principios bíblicos, se les olvidó alguna cosa, hermanos, y por eso cuando ellos ya tienen unos 18, 20 años o 16 años nomás, hermano, ya no quieren seguir. Y si siguen, hermanos, es porque están comprometidos quizás en casa, por la alimentación, están comprometidos, si quieres ciérreme las ventanas, hermano, comprometidos por la educación, bendito sea el Señor, y por muchas cosas. Pero es difícil, hermano, es difícil que muchos de ellos se mantengan. Damos gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, porque muchas personas quizás lo han logrado. Estuvieron cuando niños, estuvieron cuando adolescentes y estuvieron ahora que son adultos,
ahí están perseverando. Yo no sé si de pronto el hermano recuerda de muchos, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, por aquí nomás yo conozco a varios jovencitos que me dicen, ellos venían a escuela dominical, hasta fueron a convenciones y todo eso, pero cuando ya fueron adolescentes, cuando ya fueron adultos, no volvieron a la iglesia, se apartaron. ¿Qué será lo que pasa ahí, hermanos? Mire que no todos, hermano, porque hay algunos que han perseverado, hay algunos que se han mantenido. Y gloria a Dios, a pesar de las dificultades, de las luchas, de los problemas, han tomado una buena decisión. Como nos dice allí la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. A ver si alguien lo tiene ahí, para que me lo lea. Gloria al Señor, léamelo, hermanito Jason. Primera de Crónicas 4:10. O bueno, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 10. A ver si es por ahí. Amén, hermanita Pilar. Amén, gloria al Señor. Y le otorgó Dios, le dio lo que Jabes le pidió. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, este personaje, Jabes, que aparece allí, hermanos, cuando están en la genealogía, están son libros que casi uno no los lee por tantos nombres que aparecen allí. Yo lo he leído, yo creo que más de 15 veces lo he leído completo, este primer libro de las crónicas. Pero allí, hermanos, hay una excepción con este hombre, con Jabes, un hombre que tomó la decisión de honrar a Dios, de servir a Dios. O sea que esto nos da a entender, hermanos, que cada uno puede tomar su propia decisión, o servirle a Dios o apartarse y darse una experiencia en el mundo. Yo le digo a mis hijos, nunca lo hagan. El mundo es lo peor, el mundo pasa y sus deseos, bueno, eso lo dice la Biblia, pero caer allí en la cuestión del mundo, hermanos, es un peligro terrible. La gente se va contaminando más y más y más y más quiere experimentar, más quiere conocer, hermanos, y después para salirse de allí es terrible, es duro trabajo salirse de allí. Por eso, hermanos, vale la pena servir, tomar una decisión como la hizo este hombre Jabes, que hizo un compromiso con Dios y Dios lo bendijo. Cuando dice que Dios le otorgó lo que él le pidió, quiere decir que lo bendijo. Cuando hay alguien que toma la decisión y dice, no, yo me aparto del mundo, me aparto de las propuestas del mundo, yo quiero servirle a Dios, y si yo le voy a honrar a Dios, y si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Este hombre hizo un compromiso con Dios de apartarse del pecado, hermanos, de buscar a Dios. Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza en hebreo, ya que su madre lo dio a luz con mucho dolor, según el estudio que hay de Jabes. Se cree que fue descendiente de los ceneos y luego fue incorporado a la tribu de Judá, o sea, a la tribu de Israel. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Por tanto, este hombre Jabes no pertenecía al pueblo de Dios. Pero aunque no pertenecía al pueblo de Dios, este hombre tomó la decisión de no dañarse, de no corromperse. Amén. Bendito sea el Señor. Este hombre hizo un compromiso con Dios de no dañarse y Dios le otorgó lo que él le pidió, Dios lo bendijo. Así es de que si alguien aquí hace un compromiso con Dios, no me voy a dañar, no me voy a dejar involucrar en el pecado, no me voy a dejar convencer del enemigo, de la serpiente, porque hay muchas serpientes que le van a estar rodeando ahí, ¿cierto? Como lo hizo con Adán y Eva, ¿cierto? Porque dice la palabra que fue una serpiente que comenzó a tocar allí, que comenzó a tocar el corazón de esta mujer para que pecara. Al comienzo, cuando hubo esa charla allí en el huerto de Edén, se dice que
que la mujer dijo, no, yo no puedo comer del árbol que prohibido, porque el día que de él coma, ciertamente voy a morir, ¿cierto? Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. O sea, en pocas palabras, Dios le está diciendo mentira, no moriréis, sino que viviréis, tranquila, no se preocupe. Y en pocas palabras, pues le estaba diciendo, no va a morir físicamente, pero espiritualmente iba a morir. Y entonces por eso se dejó convencer, luego pecó ella y luego, hermanos, convenció al esposo y pecó también. Y desde allí viene el pecado en la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es el tema, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Hoy en día existen muchos escritos que buscan explicar lo que es el significado del pecado. Sin embargo, la mayoría de las personas no serían capaces de definir qué es este concepto de el pecado. Eso es lo primero. Lo segundo, la palabra pecado se encuentra cientos de veces en la Biblia. ¿Sí lo ha mirado en la Biblia? ¿Dónde se encuentra la primera palabra pecado en la Biblia? ¿Y dónde se encuentra la última palabra pecado? Amén. Cientos de veces se encuentran en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La primera mención se hace en Génesis capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice allí en Génesis 4, 7? Amén. Allí está refiriéndose sobre ¿de quién? Le está hablando a Caín. Primer hombre tremendo. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Mató a su hermano. Amén. Mató a su hermano. Homicidio, homicidio se le llama. La segunda palabra pecado está allí en Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis 18, 20. Otro que busque allá en Apocalipsis 18, 5. Gloria al Señor. ¿Qué dice Génesis 18, 20? Amén. Allá había un pecado que moral, ¿cierto? Un pecado de homosexualismo, lesbianismo y centenares de cosas. Y encontramos aproximadamente casi 600 versículos que hablan del pecado. El último lo encontramos allí en Génesis 18, 20. ¿Qué dice? Déjalo a ver en antifonal. Gloria a Cristo Jesús. 18:5. 18:5, 18. Amén. Hasta ahí la última vez que menciona la palabra pecado según la Biblia. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, tercero, la Biblia nos enseña que al menos una cosa tenemos todos los hombres y mujeres en común. Amén. Al menos todos, o sea, todos tenemos una cosa en común que hayamos hecho, vivido alguna vez. ¿Cuál sería? El pecado. Amén. Todos tenemos algo en común y es el pecado. No hay uno solo que diga, yo sí no he pecado. Yo no me acuerdo que haya pecado. Al menos una vez en su vida usted ha pecado. Por algo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso es algo que tenemos en común todos, hermanos, buenos y malos.
buenos y malos tenemos en común el pecado. La naturaleza humana es pecaminosa. Todos hemos pecado. Cuarto, la Biblia también dice que cuando el hombre peca, automáticamente gana la muerte. Cada vez que el hombre falla, la muerte lo está llamando. Lo está llamando. La muerte es la que está ganando ahí. La muerte espiritual y la muerte física. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, cada vez que el hombre peca, hermanos, todos hemos pecado. Todo lo bueno del ser humano, hermanos, es Cristo en uno, en Cristo en mí. Todas las cosas buenas que hagamos nosotros es Cristo en nosotros. Y todo lo malo que hace el hombre es uno mismo. Ya no es Dios ahí en el asunto. Quinto, hay algunos pasajes en las Escrituras que de manera directa definen el pecado. Algunos pasajes, y yo tengo aquí como unos 4 pasajes, y vamos a mirarlos así rápido, ¿de acuerdo? Está en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley divina de Dios. O sea, el que comete un pecado, dígame un pecado, mentir, la desobediencia. ¿Cuál otro pecado? Hurtar, desobedecer, rebeldía, orgullo. Bueno, hay centenares de pecados, ¿verdad? Primera de Juan 5:17. Hay una hojita más adelante. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Yo he hablado, un pecado de muerte es, claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y he ahí para descubrir también qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado de muerte que no tiene perdón. Otro pecado de muerte que uno lo podría mirar y lo hemos mirado es el suicidio. Amén. La persona que comete suicidio como Judas y muchos, Saúl que se suicidó, hermanos, ya no hay tiempo de arrepentirse, se perdió, porque está en contra de un mandamiento que dice no matarás y se está matando él mismo. Amén. Otro pecado, hermanos, que uno encuentra en la Biblia es el no creer. Dice, porque el que no cree ya es condenado. El que no cree en Jesús ya es condenado. Otro pecado que uno encuentra, hermanos, es la tibieza. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios lo vomitará. Puede haber en la iglesia tibios. ¿Cierto, hermanos? Allá los que me están mirando, puede haber alguien que va a la iglesia y es más tibio, hermano. Pues la Biblia lo dice, debe ser caliente o frío. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de la boca. Otro pecado, hermanos, que el ser humano va a cometer es cuando se marque la marca de la bestia. Dice que ninguno de los que se marcó, hermanos, irá al reino de los cielos. Ya no tiene oportunidad el que se deje marcar de la bestia. Entonces, hermanos, toda injusticia. Santiago, miren lo que dice Santiago 4:17. Búsquenlo ahí, me lo leen en voz alta. ¿Quién encontró Santiago 4:17? ¿Nadie? Poder en Jesús. Amén. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo hay veces, hermano, mire, Dios dice en su palabra, y predicar el evangelio a toda criatura. Y hay veces me siento, hermanos, yo hay muchas personas que no le hablo. O sea, escúcheme esto, hay personas que están quizás cerca a mí y nunca les he hablado del evangelio. Y yo me contristo, hermanos, y hay veces me siento tan mal. Yo digo, oiga, pero ¿por qué
yo sabiendo hacer lo bueno y no lo he hecho con esta persona de transmitirle el mensaje de salvación. Si eso es bueno, ¿será que es malo predicar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es malo predicar? No, es malo no predicar, eso sí sería malo, pero tenemos que predicar. Y así tantas cosas, hermano, que si usted sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra del Señor, que le es pecado. En Romanos capítulo 14, versículo 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, dudar, la duda. Si alguien come algo y dice, uy, ¿qué tal que me haga daño? No, eso me va a hacer daño, eso me va a hinchar, eso me va a poner, no, uy, no, yo, está dudando de lo que come. Lo único que nosotros no podemos comer es que sangre y ahogado. Eso es lo único que nos prohíbe la Biblia, la palabra del Señor. Comer ahogado o comer sangre. Pero el resto podemos comer todo, hermanos. Todo. Uno como pastor, uno come de todo, hermano. Nosotros los pastores comemos de todo. No sé si usted coma de todo, pero nosotros somos todoterreno. ¿Por qué? Porque todo, hasta eso hay que comer con fe. Amén. Porque si alguno, hermano, no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Sin fe, o sea, es imposible, o sea que eso es pecado. ¿De acuerdo? Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Cada uno es fiel hasta la muerte o hasta cuando quiere. Cada uno es fiel hasta la muerte o hasta cuando uno quiere. Por ejemplo, Dios dice en su palabra allí en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ezequiel 28, 15. Allí dice la palabra refiriéndose a un personaje y usted me va a decir quién era. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. ¿De quién se está refiriendo allí la palabra del Señor? ¿De quién? Del diablo. Amén. Del diablo. ¿Cómo era el diablo? Era perfecto. Amén. Era perfecto. O sea, que Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel, ¿cierto? A un querubín protector también se le llama. ¿Ven? Dios no creó al diablo, Dios creó fue a un ángel. Dice en Isaías 14, 12, el pecado de Satanás fue el orgullo. Amén. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El pecado de Satanás, o sea, Dios lo creó bien, pero el orgullo de Satanás lo llevó a hacer una rebelión allí celestialmente. Entonces, lo que dice la palabra es que Dios lo había creado como era, ¿qué? ¿Un lucero de qué? Lucero, hijo de la mañana. Léanlo ahí en el capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Él fue creado como un lucero, hijo de la mañana, un lucero que quizás se veía en la mañana, que luego se convirtió en Satanás. ¿Por qué se convirtió en Satanás? Por su orgullo, porque quiso ser igual que Dios. Entonces, en pocas palabras, hermanos, Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre quiso ser malo. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre es bueno hasta cuando Él quiere. Usted es fiel hasta cuando usted quiera ser fiel. Usted quiere ser salvo hasta cuando usted quiera ser salvo. Dios hizo a un ángel, pero el ángel quiso ser diablo porque él lo quiso, no porque Dios dijo, yo quiero que usted sea un diablo, no.
Ese ángel, hermano, está ahí para robar, para matar y destruir, para hacer todo lo malo. Ahí está Satanás para hacer lo malo, pero también está Jesús para hacer lo bueno. Están los malos allá afuera, pero también están los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta noche? Amén. Que también podemos hacer lo bueno. Personas que se dejaron dañar, que pertenecían al pueblo de Dios, y quiero ahí hacerle como un resumen más bien, allí en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Por favor, miremos ahí, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5 y a 1 al 11. Pero no lo vamos a leer, solamente yo sé que usted con leer el título, usted se va a dar cuenta de qué personaje vamos a hablar o cuál fue el pecado de esas personas. Amén. Por aquí a la parte de atrás, los 4 que están ahí atrás, ¿cuál fue el pecado de esas personas? Hermana Blanca, hermana Sandra, hermano Jorge, hermanita Flor. ¿Cuál fue el pecado de estas personas? Así, por encimita, a ver, por acá, ¿cuál sería el pecado? ¿La qué? La mentira. Amén, la mentira. Es un pecado que es común, ¿cierto? En el ser humano, un pecado que es común, muy común en el ser humano. La mentira. El pecado de Ananías y Zafira fue la mentira, la hipocresía. Vendieron una propiedad y dieron una propiedad y decidieron retener una parte del dinero. Amén, retuvieron una parte del dinero. Y ahí sí, hermanos, hay hasta cristianos que fallan en esa parte. No dan todo lo que deben de dar. Una comparación. Va a hacer una comparación acá y bueno, eso que le sirva a todos. Porque, por ejemplo, hablemos del diezmo, ¿cierto? ¿El diezmo es para quién? ¿Para quién es el que tiene que diezmar? Solamente 2 seres humanos pueden diezmar, o 2 de toda la creación, solamente 2 personas, que es el hombre y la mujer. Son los únicos que están obligados, digámoslo así, porque es un deber dar el diezmo, ¿cierto? Solamente dos personas, el hombre y la mujer. ¿O será que los animales, las aves, también les toca diezmar? No, ellos no. Pero solamente al hombre y la mujer. Sean cristianos o no sean cristianos, toda la raza humana debería de hacerlo. De hecho, en el milenio, hermanos, se va a seguir haciendo, trabajando con el diezmo. Amén. Pero hablemos del diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte de todo lo que uno se gana. Entonces, una comparación aquí lo que hizo Ananías y Zafira. Vamos a hacer una comparación. Ellos vendieron esa propiedad en 200,000 pesos, porque en ese entonces no era mucha la plata, ¿cierto? En 200,000 pesos. Pero cuando ya tenían la plata, ¿cuánto tenían que prometer? O sea, lo que tenían que dar, ¿cuánto sería? 20,000, ¿cierto? Pero cuando ya la tenían, entonces ellos dijeron, no, digámosla que la vendimos en 100,000. Entonces solamente damos ¿cuánto? 10,000. Damos 10,000. Y fueron y dieron 10,000. Y entonces Pedro le pregunta, ¿vendiste en 100,000 la propiedad? Porque al ver 10,000, entonces dice, ¿vendiste en 100,000 la propiedad? Y él dijo, sí, en 100,000. Ah, bueno. No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Pum! Cayó muerto. Y luego al rato llegó la esposa. Y entonces Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo, no me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Y ¡pum! Cayó muerta también. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Por una infidelidad. Y eso puede ocurrir también en los cristianos, hermano. Hay cristianos, hermanos, que quizás yo conocía por allá una persona, no de aquí en la iglesia, pero una persona que ella cogía plata de arriendos, del trabajo, y cogía de hartas partes, pero ella solamente daba una partecita, hermano. Hoy en día uno ve a esa persona, está muerta, pero no muerta físicamente, o físicamente está bien acuerpada, casa, carros, eso está bien, pero espiritualmente está muerta espiritualmente. Amén. Santo nuestro Dios. Y eso fue lo que pasó aquí con este hombre
Ananías y Zafira mintieron, la hipocresía, vendieron en la propiedad y sustrajeron del dinero. Pero, dice, pero mintieron al decir que estaban donando la totalidad de la venta al compartir con la comunidad cristiana. Su pecado fue mentir, engañar al Espíritu Santo y también a la iglesia en aquel entonces. Ese fue su pecado. Pero por allá en Números capítulo 16, al menos miren ustedes ahí la introducción, a ver qué encuentran ahí. O bueno, alguien si de pronto ahí mira y me puede leer el versículo 1 y 2 al menos. A ver, alguien que sea ágil para encontrar en la palabra del Señor y que me lean el versículo 1 y 2 de Números capítulo 16. Perdón que no le había dado la cita. Números capítulo 16. Amén. A ver, hermanito Jason. Amén. 1 y 2, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos ahí? Ahí en esos dos versículos, ¿qué entendemos? Nada, dice la mano. Una rebelión de los líderes de aquel entonces. Moisés había puesto unos líderes y eran de la tribu de los levitas. Amén. Y ellos se rebelaron contra Moisés y dijeron, pero ¿cómo es posible? Mire, Dios nos usa a nosotros mejor que a Moisés. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios, tenemos un buen mensaje y bueno, así cantidad de cosas. Y dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Hagamos y se reunieron ahí algunos líderes y se juntaron como 250 personas, amén, para atacar a Moisés. Entonces Moisés dijo, bueno, pues si eso es lo que ustedes quieren, pues si Dios está con ustedes, pues que Él sea con ustedes, pero si Dios está conmigo, entonces que algo pase. Y en el versículo 32, ¿sí? En el versículo 32, mire lo que pasó allí. Dice que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Se los tragó la tierra. Literalmente, hermanos, se abrió la tierra y se comió a todas esas personas. Bueno, ahora, ¿cuál era el pecado entonces, hermanos, de Coré, de la tribu de Coré? La rebelión. Amén. Estas personas, hermanos, pertenecieron al pueblo de Dios. Miremos, ya vamos a finalizando, hermanos, 5 cosas peligrosas que encontramos en estos personajes que hemos hablado en esta noche. Amén. El pecado de Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, ¿cierto? El orgullo y la rebelión también, porque se rebeló. Amén. El orgullo, querer ser más que Dios, sentarse en el trono de Dios. Este es como el examen, digámoslo así. Amén. El pecado de Ananías y Zafira, ¿cuál fue? La mentira y la hipocresía, ¿cierto? O sea, hipocresía porque ellos dijeron, ay no, nosotros somos generosos, nosotros vamos a ayudar a los hermanos. No, y yo creo que le decían a todo el mundo, ay no, yo sí para la iglesia doy todo, yo para la iglesia voy con toda porque a mí me gusta es colaborar en la iglesia, pero no dieron lo que era correcto. Entonces por eso se le conoce como la mentira. Entonces, ¿será que el pecado de la mentira es algo que trasciende en el ser humano? Amén. La mentira, la hipocresía, intentaron engañar al Espíritu Santo. Vamos ahora con los coreitas o con la tribu de coreditas, amén. ¿Cuál fue el pecado de ellos, hermanos? La rebelión. Ahí le dejo ese pasaje para que usted lo lea, amén. La rebelión contra el liderazgo establecido por Dios, que en este caso era Moisés y Aarón. Amén, porque ellos se le revelaron, fue pues lógico, a Moisés y a Aarón. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Amén. La desobediencia, y este acto trajo el pecado al mundo entero.
Otra pregunta, ya finalizamos. ¿El ser humano se va a condenar por el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué se va a condenar el ser humano? ¿Por qué? Por todos esos pecados que ya mencionamos. El ser humano se va a condenar por no creer en Cristo. Amén. El segundo Adán. Porque Adán falló y la gente dice, todo el mundo se va a perder por el pecado de Adán. No, la gente se va a perder por no creer en Cristo, por no recibir a Cristo en su corazón, por permanecer con ese pecado de desobediencia, de mentira, de rebelión, de orgullo. ¿Y cuál fue el otro? Dijimos, miramos 5 o 4. Orgullo, mentira, pero en la mentira también había otro que llamaba hipocresía, porque el mundo está lleno de hipocresía, rebelión y desobediencia. Por eso, hermanos, no se va a condenar el ser humano. El ser humano se va a condenar por no aceptar a Cristo. Lo que dice la palabra del Señor allí en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Que Dios ayude a todos nuestros hermanos, que Dios nos ayude a perseverar, a ser fieles a Dios, a permanecer en rectitud hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra, para que nadie muera espiritualmente, sino que vivamos eternamente por los siglos de los siglos. Vamos a estar en pie en esta noche y voy a hacer una oración ya finalizando para las personas que me van a seguir, para que usted no se pierda. No se puede perder por el pecado del ser humano, no se puede perder porque Adán pecó, porque los demás pecan. Usted se pierde si no acepta a Jesucristo en su corazón. Por eso la invitación para que en esta noche le diga: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis mentiras, del odio. Hoy confieso que he pecado con mi mente, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis hechos. Perdóname, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo estaré presente. Dígale: gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por entrar en mi corazón, por salvarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar hasta cuando tú vengas o me llames a tu presencia. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Cristo Jesús.